Muy buenas tardes, amigos de Mirada Política en Emol TV. Han pasado muchas cosas en estas últimas 48 horas y para hablar de la contingencia, la inscripción de las candidaturas para las elecciones de octubre, lo que está ocurriendo en Venezuela y sus ramificaciones en Chile, nos acompaña alguien que no había estado nunca en esta instancia, Christian Stewart, director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estás? Hola Benjamín, muy bien, muchas gracias. Bastante agobiado, efectivamente, como tú introduces, con la cantidad de cosas que están pasando y que son todas bastante importantes. Así que vamos a ver si podemos conversar sobre eso. Muy bien, pues muy bien. Primero, vamos a hablar justamente para introducirnos al tema Venezuela, vamos a hablar primero de el presidente Boric. ¿Cómo evalúas la reacción que él ha tenido? En un momento, el domingo, varios países sacaron una declaración, Chile no estaba incluido. Hubo un atisbo de crítica de por qué Chile no estaba incluido en esa declaración, pero minutos después, el primer país que se manifestó muy dudoso con el conteo fue Chile, coincidiendo además que, entre comillas, benefició al presidente estar en esta gira y que por horario, por el cambio de horario, pudo abordar este tema en la mañana de los Emiratos Árabes. Entonces, fue el primero en que habló fuerte del tema. ¿Cómo ves esa reacción que ha tenido el presidente sobre el caso venezolano? Bueno, efectivamente, el presidente de la República eh, se pronunció y se pronunció con fuerza. A mí me da la impresión de que se pronunció algo tarde porque da la impresión de que con la cantidad de antecedentes que ya se contaba de la dictadura de Nicolás Maduro, de los problemas que tuvieron los candidatos para poder ser candidatos, hay que recordar que tanto María Corina Machado como su candidata de reemplazo, cuando ella fue inhabilitada, no pudieron participar libremente de estos comicios. Y finalmente Edmundo González pudo superar las barreras que la dictadura le imponía. Ya da para pensar, aparte de todos los problemas que hubo de los pocos electores que finalmente pudieron ejercer su derecho a voto, sobre todo aquellos que están fuera de Venezuela. Hay que recordar que hay 7,7 millones de venezolanos que están fuera, de los cuales 500.000 viven en Chile, que no están precisamente de vacaciones. Y de esos 7 millones, solamente pudieron participar 69.000, es decir, el 0,08% del total del padrón, lo que da cuenta de que efectivamente había que hacer una presión no solamente después de ocurrir los comicios, sino también antes. Ahora, el modo en que se ha pronunciado el presidente Boric a mí me parece que es el correcto. Ha sido bastante duro. Ha reclamado que las elecciones, los resultados deben ser no solamente verificables, sino también transparentes, y todo esto llevado adelante por entes que no estén comprometidos por el régimen. Eso a mí me parece que está bien. Me parece que está bien que finalmente el gobierno de Chile del presidente Boric llame dictadura a un gobierno que es una dictadura. Antes ocupaba una palabra que era muy particular. Él hablaba de una autocracia. Es decir, no le decía un gobierno democrático, pero tampoco le decía democracia, perdón, dictadura, precisamente porque no quería generar más revueltas con sus socios comunistas. Ahora él habla de un gobierno dictatorial, y en ese sentido me parece que ha sido positivo. Ahora, el gran problema que tiene, y me imagino que podremos profundizar en esto, es que tiene una contradicción vital, tal como dijera Hernán Vigi hace ya 35 años, que yo diría que es una deuda casi tan grande como la deuda externa que conocimos hace minutos que tiene el gobierno, que es básicamente cómo justificar la inclusión de un partido en su coalición de gobierno que está derechamente contradiciendo no cualquier cosa, sino Mm. materia de principios que ha dicho el presidente Boric que tiene, y que efectivamente tiene que, cuando llegue a Chile, dar muchas respuestas de aquello. Pero antes de entrar con el tema del Partido Comunista, me parece relevante el asunto semántico de llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro. Em, la ministra vocera habló de debilidad institucional el día domingo antes de el episodio de la elección en que muchos consideran que fue un fraude. Ayer el canciller habló de que las medidas tomadas eran propias de un régimen dictatorial, Así es. eh, pero ¿por qué es importante decirle dictadura al régimen de Maduro y que todo el gobierno
comulgue con ese concepto. Yo creo que cuando las cosas son evidentes, no resisten argumentos en contra. Entonces, cuando un gobierno toma decisiones que económicamente dejan a un país en un desastre significativo, sabemos que la inflación mensual de Venezuela es de un 50% en comparación al 3,9% que dicen ellos, y nosotros en Chile conocemos qué significa la inflación, no solamente por lo que ocurrió en la época de Allende, sino por lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. También en materia social, hay muchas personas que están viviendo en situación de ayuda de necesidad humanitaria. 2 millones de personas, según el último informe de la ONU del año pasado, necesitan ayuda alimentaria de emergencia. Y en general a mí me da la impresión de que, sobre todo lo que ocurre en materia política, con la evidente falta de democracia que hay en ese país, con los problemas que hay en materia de derechos humanos, con la imposibilidad de que las personas puedan ser candidatas, con la imposibilidad de dejar entrar a la prensa internacional que discrepe de los planteamientos y también a observadores. Estoy diciendo solamente las cosas que han pasado en el último tiempo, porque ya llevamos más de una década, casi 2 décadas de el chavismo. Da cuenta de que cuando las cosas son suficientemente claras, es imposible pensar en contrario. Entonces, seguir sosteniendo que en Venezuela existe una democracia, como dijo el candidato comunista de Recoleta, Fares Jaude, que fundamentalmente sostuvo que la democracia en Venezuela es imperfecta y la comparó con la democracia chilena, pero en fin, da cuenta de que las cosas no requieren mucha explicación y que llamar la democracia es insostenible y por lo tanto llamar la dictadura, que es la contracara de la democracia, era algo absolutamente necesario. Me parece que semánticamente es importante por lo que anticipaba antes el gran protagonista esta semana, yo diría que este año, porque ya no habiendo procesos constituyentes, no habiendo estallidos sociales y pandemia, la política retomó el protagonismo y claramente el Partido Comunista con sus permanentes declaraciones rupturistas y que han generado problemas en las negociaciones y sobre todo hoy es el protagonista y el presidente Boric tiene que justificar su permanencia o dar un batatazo y modificar el panorama dentro de la coalición de gobierno. Pero tú lo ves posible porque hoy día, por ejemplo, desde Dubái habló el presidente y reconoció una diferencia con el Partido Comunista, donde una mirada respecto a lo que había sucedido en Venezuela, pero evitó escalar el conflicto y habló incluso que no era un problema este tema de miradas distintas de la coalición. Distinto el caso de algunos parlamentarios del socialismo democrático, como el senador Lago Weber, que incluso han dicho de que no se sienten cómodos con el Partido Comunista dentro de la misma coalición. Pero ¿cómo administra el presidente esta situación, el presidente Boric, de tener una mirada distinta, pero a la vez no romper una alianza que de alguna manera es el sustento para gobernar? Sí, el presidente ha sido muy claro que el Partido Comunista para él es muy importante Mm. por la experiencia política que tienen, por la comprensión histórica que también le permite nutrir y proyectar un gobierno que vive mucho y bebe mucho también de la semántica y de la historia de Chile. Pero hay algo que me parece que el presidente cometió un error que él no ha advertido aún. El presidente dice que en el fondo, que esto es materia de principios. ¿Ya? Él dice que la política internacional la dirige el presidente de la República y que por eso mismo es muy importante. Él dijo algo así como que es de la esencia de la política exterior chilena defender las cuestiones que están ocurriendo acá. Pero él dice política exterior chilena y eso no lo hace coincidentemente, lo hace a propósito. Estoy 100% seguro de eso porque quiere evitar que se traiga a colación justamente la discusión a propósito de el Partido Comunista en política doméstica. Pero no advierte el presidente que el mismo responsable de la política exterior chilena es el presidente de la República, de la política doméstica y de la política exterior. Entonces, yo creo que es bastante complejo, por decirlo de alguna manera, digamos, ligera, que por un lado el presidente tenga ciertos principios en materia exterior y por otro lado, cuando se trata de democracia, permita otras cosas que contradigan esos principios. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es
hablar de principios, que es algo que a él le importa mucho. Él siempre ha sostenido que los principios es algo que no se transa. Él siempre habla de cuestionar sin matices aquellas situaciones que contravengan los principios y los valores que a él lo inspiran. Entonces, ¿por qué en materia exterior, en materia internacional, estaría contraviniendo esos principios que exigen denunciar como democracia, como una dictadura a Venezuela, y al mismo tiempo permite que un partido que es fundamental, que tiene ministros absolutamente cruciales en su propio gobierno, avale acciones que él mismo condena? Yo creo que ahí hay una contradicción que va a tener muchos coletazos y muchas consecuencias, con independencia de lo que han dicho los parlamentarios, porque si el presidente Boric saca al Partido Comunista, evidentemente está dando un mensaje de que la transición hacia la socialdemocracia es total. Y no Mm. va a haber dudas de que esta presunta evolución que ha tenido de un tiempo a esta parte es efectiva y que de alguna manera va a generar un punto de quiebre con no solamente el comunismo, sino dentro de la izquierda chilena. Pero si el Pero presidente Boric deja al Partido Comunista, por primera vez, diría yo, está tolerando y está permitiendo y aceptando los hechos que un partido de su coalición permita contradecir y contravenir todo lo que está haciendo el presidente Boric ahora y que lo está vistiendo como un demócrata. Entonces, me parece que lo mínimo que se le podría exigir al presidente es que en materia exterior y en materia doméstica sea consistente, y por eso las declaraciones que diga después va a ser tan importante. No puede hacerse loco con esto. otro hecho más de esta mañana, o otra frase más de esta mañana. El presidente también en esta punto de prensa, antes de embarcarse de vuelta a Chile en Dubái, eh, dijo que iba a reevaluar la ubicación de la cárcel de alta seguridad, que ya está definida en Santiago Centro. Digo que está definida porque después habló el ministro de Justicia y dijo, mira, se puede reevaluar, pero la mejor opción es esa y es poco más lo que se puede hacer. Pero el presidente dice eso haciéndole un guiño a Iracy Hasler, candidata del Partido Comunista por Santiago Centro, justo en este momento de tensión con el Partido Comunista. ¿Tú ves un vínculo entre esas dos hechos? Sí, totalmente. Desde el momento en que la candidata a la alcaldía de Santiago, que no es cualquier comuna, y que al mismo tiempo pretende continuar la misma senda que ha venido ejecutando en el último tiempo, y que es una candidata comunista y que pertenece a este partido tan importante, me parece que es evidente que ha habido presiones internas que uno desde fuera desconoce y que obligan al presidente a hacer ese tipo de declaraciones. A mí me parece muy positivo que el presidente, a mi parecer, muy tarde, tome este tipo de definiciones, porque las conjeturas en un principio y los hechos ya con el tiempo de que el crimen organizado está modificando la estructura social de este país y está haciendo que cuestiones tan básicas como salir a la calle o ir a comprar al negocio de la esquina hoy día tenga que pensarse una y mil veces, y eso es efectivamente cambiar la estructura social y cultural. Me parece que es bastante tarde, pero naturalmente, como por la incidencia que tiene el Partido Comunista, por la fuerza interna que tiene y por la presión que es capaz de generar si es que no le conceden cuestiones que para ellos son fundamentales, el presidente está cediendo en esta materia. Yo creo que, bueno, hay un clásico dicho estadounidense que básicamente es no, not in my backyard, que es que las cosas se hagan, pero no en el patio trasero, no cuando me afectan a mí. Bueno, hay que ver si es que el presidente sigue adelante con esta posición, que por distintas razones técnicas entiendo que es la adecuada, pero que naturalmente tiene coletazos políticos que, en el fondo, esto se va a mezclar necesariamente con lo que está ocurriendo ahora relativo a Venezuela, y habrá que ver cómo se resuelve, porque no la tiene fácil el presidente. Santiago, la comuna de Santiago es una de las contiendas más interesantes de la batalla o de las elecciones municipales, con muchos ingredientes. Uno de ellos el tema de la cárcel, sin duda, y además los dos bloques, la izquierda, Iracy Hasler y Mario Desbordes por la derecha o la centro derecha, tienen candidatos por fuera.
Rosario Carvajal, el caso de Iracy Hasler, Aldo Duque, por el caso de Mario Desbordes, que podría afectarlo más, pero ya dijo ahora en la segunda, por ejemplo, que no descartaba bajarse, que todavía tenía un margen para bajarse algunos días. Por tanto, todavía no está cerrada que sea la contienda a cuatro bandas. ¿Tú cómo ves esa elección? ¿Crees que es la más importante? Y porque además le sumamos otro ingrediente, el tema de la migración venezolana, este juego que hubo en su momento con el, bueno, todavía no se aprueba, pero este tema con el voto, las multas por no votar para los extranjeros, etcétera. Sí, eso se está resolviendo ahora. Se acaba de publicar hace un rato, al menos a mí me llegó la información que es pública respecto a las listas en las distintas comunas, tanto en Santiago como en el resto del país. Me parece que, bueno, es evidente la carga política y la carga electoral que tiene Santiago Centro. Muchas veces se señala que es una suerte de adelantamiento, es decir, lo que ocurre en Santiago Centro permite advertir o al menos aventurarse para pensar cuáles van a ser los resultados en la elección presidencial o el resultado en general de las parlamentarias del año que viene. Efectivamente, Santiago Centro tiene que ser recuperado. Hay por muchas razones un abandono muy dañino que ha generado circunstancias y fenómenos no solamente delictuales, sino también sociales, que me parece que son muy graves y por eso mismo, para poder seguir adelante con su mismo plan, la alcaldesa Iracy Hasset tiene que dar muy buenas razones y convencer a un electorado que es evidente que está muy descontento, porque es cosa de ir al centro para darse cuenta que no es lo mismo que hace al menos 5 años. Y naturalmente los discolajes afectan, van a afectar en Santiago Centro, pero también van a afectar en Concepción a la derecha, en Recoleta a la derecha, cuestión que a mí me parece realmente insólita como ha terminado así. Pero también en otras comunas que también habrá competencia interna. Hay una gran sorpresa en la región metropolitana con la inscripción de Francisco Orrego, y habrá un Orrego versus Orrego que tiene su particular manera de expresarse. Y en fin, yo la verdad es que no alcancé a analizar en detalle la lista, pero sin duda los discolajes y las competencias por fuera afectarán los resultados de las probablemente candidaturas más fuertes como son Mario Desbordes y las hijas. Hoy día nos enteramos de la encuesta CEP. Antes de ahondar en los detalles más contingentes, si uno diría, aunque esto también puede tener contingencias, sí reveló una cierta sensación, confirmó una cierta sensación sobre el cambio de mirada profunda que hay sobre el legado del presidente, el expresidente Sebastián Piñera. ¿Tú crees que mejoró? ¿Tú crees que va a quedar esta foto que revela la CEP? ¿O es algo vinculado también al momento de la contingencia, a que su muerte ocurrió este año? Sí, yo pienso que hay algo de los dos. Por un lado, la contingencia o la coyuntura de que el presidente Piñera haya fallecido hace recién 6 meses permite pensar que hay una cierta, no sé si llamarlo empatía, pero una consideración especial por su legado, por el compromiso que tuvo durante los últimos 30 años de su vida, y porque de alguna manera eso ha permitido aquilatar y ponderar de una manera más sopesada, ¿cierto? Más moderada, todo su legado. Y su legado que tiene que ver en parte con cuestiones sociales, como el postnatal de 6 meses, y en fin, todo lo que hizo en la pandemia, que es algo que solamente la historia se va a encargar de poner en su lugar, que, entre paréntesis, es evidente ahora ver comparando con los datos del desempeño de los países del mundo y en particular de los de la región, que la actitud que tuvo la oposición en ese momento fue bastante mezquina. A mí me parece que hay mucho de eso, pero también hay algo de justicia, que precisamente no solamente la coyuntura de su lamentable fallecimiento lo otorga, sino también el tiempo y la comparación, porque cuando uno compara un gobierno con otro y se ve y se advierte de manera nítida
cuáles son las prioridades que tiene un gobierno, la capacidad de gestión, pero también la capacidad de negociación de sacar adelante reformas que son sensibles. Me parece que han permitido que a la ciudadanía reencantarse en algún sentido, comparando con en la misma medición de años anteriores, con la gestión y los resultados de ambos gobiernos del presidente Piñera. La CEP, bueno, confirma también, entre otras cosas, el tonelaje de la figura de Michelle Bachelet y que es la segunda figura mejor evaluada en la encuesta. Primero, Evelyn Matei por quinto sondeo seguido. Eh, ¿Van a estar ambas en la papeleta o tú crees que, bueno, primero tendrán que pasar procesos de primaria y cosas por el estilo, pero para decirlo en otro contexto, ¿crees que van a ser la banderada de Chile Vamos y del oficialismo? Una de las preguntas del millón, ¿no? Yo creo que hay mucha incertidumbre al respecto. A mí me parece que, por un lado, Evelyn Matei está en una posición bastante sólida. Efectivamente, como tú dices, es la quinta encuesta que dice información relativamente similar, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con la consistencia, con la trayectoria que ha mostrado a lo largo de su vida. También en un cierto tránsito en materia económica, hacia una mirada más alemana de la economía social de mercado, abandonando ciertas posiciones, eh, digamos, ortodoxas que defendió este sector político. Yo no la veo confiada y la veo bastante preocupada en parte de la contingencia por ser líder del sector y en parte también de la gestión de su municipio. Y claro, si la elección fuera hoy día, ella sería la candidata sin lugar a dudas. Pero por otro lado, a la expresidenta Michelle Bachelet, que a mí me da la impresión de que recibe mucha presión interna, porque es la única persona que podría, en rigor, es la única persona que puede representar sin tantos movimientos tectónicos, desde la DC hasta el Partido Comunista. Ya lo hizo en el primer gobierno, en su segundo gobierno, y todo indica que lo podría hacer con relativo éxito en este tercer gobierno eventual. También yo creo que ella en su foro interno dicen que el hombre es el único animal que cae dos veces con la misma piedra, que tropeza dos veces con la misma piedra. Ella tiendo a pensar que va a poner muchas condiciones antes de tomar una decisión positiva de esta naturaleza, pero me parece que sea quien sea que represente a este gobierno, la continuidad va a tener que justificar muchas cuestiones que no van a ser fácil y que la trayectoria de la presidenta Bachelet permiten pensar que puede hacerlo de manera satisfactoria. Y esto, por otro lado, confirma el fracaso, al menos político, del Frente Amplio, que es la misma persona que representaba de manera fidedigna aquello que se criticaba con el neoliberalismo con rostro humano, con una concertación que se movía con lógicas neoliberales y que con las estructuras que propuso la derecha y Pinochet, que ahora terminen apoyándola después de su primer gobierno, me parece que sería algo bastante grave para ellos. ¿Y cuánto crees, cuántos daños le hace el caso Macaya, la reacción del senador Macaya a la UDI a priori y a todo Chile Vamos en términos globales? Esto estamos hablando en términos electorales. Sí, bueno, la verdad es que no sé cuánto irá a afectar directamente en materia electoral. Yo creo que hay un pequeño tránsito entre lo que está ocurriendo y lo electoral que tiene que ver con los escenarios políticos que se van generando, y eso, como queda tanto tiempo en política, yo no sé cuánto tiempo quedan para elecciones, algo así como 2 o 3 meses, eso es casi un siglo. Pero asumiendo que las elecciones son luego y asumiendo que este fue un hito importante políticamente en las últimas semanas, efectivamente se transformó un tema familiar en un tema político por una entrevista, a mi juicio y al juicio también del senador Macaya, desafortunada. A mi entender que no debería haber ocurrido nunca y que ya pagó sus costos o que está pagando sus costos y efectivamente los efectos políticos van a existir, no tengo idea cuántos, no sé a qué escala, pero van a seguir preguntando sobre este tema y eso va a implicar que haya que dar justificaciones sobre esto.
Esto, por otro lado, muestra una cara bastante poco feliz de la política, sacar ventajas circunstanciales a partir de situaciones familiares que no competen directamente a un senador o presidente de partido. Me parece no, que simplemente no corresponde. Yo comparto que el senador Macaya se equivocó al hacer esas declaraciones, no al principio, sino al final, no cuando dice que él es hijo de quien es y que por lo tanto tiene que apoyar a su padre, sino cuando hace un cuestionamiento a los medios de prueba y se mete ya como parte en la valoración del juicio. Pero por otro lado, me parece que es absolutamente inaceptable que existan representantes de la oposición que busquen sacar provecho de la manera en que se ha hecho y que busquen ensuciar no solamente un nombre, sino un partido político que en realidad, en rigor, no tiene absolutamente nada que ver, ni institucional ni políticamente, sus posiciones con este caso. Así que habrá que ver qué dice los siguientes meses, pero hasta el momento claramente ha afectado y me parece que el nuevo presidente de la U, Guillermo Ramírez, ha sido suficientemente claro al respecto. Creo que este tema debiera dejar de ser tema y depende de aquellos que quieran aprovecharse si es que termina siendo así o no. Para ir cerrando, te quería, porque está el tema Macaya, está también lo que mencionas tú de que muchas comunas han inscrito dos candidatos de derecha, pero por otro lado, el presidente, la coalición del presidente no supera el 30%, hay voto obligatorio. em, ¿Cómo le va a ir a Chile Vamos? Puede que le vaya mal y puede que eso lo termine beneficiando al Partido Republicano. El Partido Republicano en la encuesta CEP, de las cosas que alcancé a ver, porque tuve acceso a ella hace no tanto rato, digamos, tiene en el fondo se está generando algo que es bastante paradojal, porque por un lado, el Partido Republicano hace uso de su marca como pocos en política. Yo diría también el Partido Comunista van por delante con su partido antes que incluso las candidaturas y antes incluso que los planteamientos, en el fondo las propuestas programáticas. Pero en la última encuesta CEP dice que ha ido cayendo su evaluación, su posicionamiento como marca desde hace un año a la fecha. Y en el caso de Chile Vamos, en particular, en el fondo hay distintos casos, ¿no? Está el caso de la Relación Nacional, que le ha ido mejor, está el caso de la Ujú. UDI, que le ha ido peor, que ha subido a 5 puntos en Relación Nacional y la UDI bajó de 2 a 1. Todo esto, lo único que da cuenta es que es absolutamente incierto qué va a pasar. Es bastante claro que en las comunas donde hay dos personas compitiendo versus una, como el caso de Recoleta, a la derecha no le va a ir bien. Es bastante claro que en aquellos casos donde hay candidaturas únicas, naturalmente la sensación ambiente, por el viento de cola, por los temas que se están hablando, que fundamentalmente es economía y seguridad, intuitivamente uno podría pensar que a la derecha le va a ir bien. Pienso que el modo en que se dieron las negociaciones no fue el más óptimo y eso entiendo que incluso los dirigentes de los partidos así lo han reconocido, pero ahora empiezan las campañas, ahora van a haber declaraciones rimbombantes, propuestas facilistas de lado y lado, y también las candidaturas consistentes que sacan adelante a partir de esfuerzo y de consistencia en el fondo las distintas propuestas, y en ese sentido queda mucho tiempo aún para saber qué va a pasar. Yo creo que podría haberse hecho mejor. Pienso que efectivamente el modo en que se dio los últimos meses y fiel reflejo de eso son algunas candidaturas, dan cuenta que podría haber sido, se podría haber sacado más partido, pero por la necesidad que tiene el país de sacar adelante propuestas vinculadas al crecimiento económico, a la calidad de vida y sobre todo en materia de seguridad, uno intuitivamente podría pensar que tanto a republicanos como a Chile Vamos les va a ir mejor que como les fue hace 4 años. Eso es evidente. Si es que le podría ir tan bien como uno hubiera pensado que le iba a ir, habrá que ver. Cristian, te agradezco mucho haber compartido este espacio, esta conversación sobre lo que ha pasado esta semana. Corta semana, pero muy intensa. Así es. Muchas gracias a ti, Benjamín, por el tiempo y la conversación.